Durante el proyecto hemos buscado intentar recopilar la mayor cantidad de información posible para poder analizar de forma sosegada y bueno, incluso poder contrastar, porque queríamos eso, lo que os ha explicado Jorge, no solamente buscar algún posible beneficio, sino también los perjuicios que puede ocasionar sobre tanto el suelo o el ecosistema, que es un poco de lo que, como lo hemos titulado, de las interacciones del suelo con el agua y las plantas. Dentro de los cultivos hemos buscado analizar multitud de parámetros, buscando pues, algunos en los que pudieras tener algún resultado que fuera relevante y bueno, aquí os he preparado unas diapositivas que los resultados, alguno se puede quedar con algún concepto grueso, pero son para tenerlos todos muy cogidos con pinzas, digamos, porque como os decía Jorge, hay algunas cosas que parecen relevantes, pero no llegan a ser significativas estadísticamente. Y hay algún resultado que puede llamar la atención, pero tal vez en repeticiones en años sucesivos, pues se pueda ver que no hay una variación tan importante. Aquí tenemos, por ejemplo, las judías verdes que hemos hecho eh, eh, 4 recolecciones en las plantas. Bueno, las judías verdes suelen tener un ciclo de recogida en función del envejecimiento de las plantas, que hay veces que viene por algunas plagas y otras por el propio fin de ciclo de las plantas. Entonces, lo normal es que tengan una curva donde empiezas recogiendo unas pocas la primera vez, tienes un pico de producción y luego ya es descendente. ¿Qué hemos podido ver aquí? Pues en, en cifras de número de vainas recogidas y de peso recogido, pues podemos ver que hay las repeticiones con los tratamientos de ozono pueden tener una mayor producción, pero la que tiene más ozono o la que se ha tratado con más ozono está por debajo el rendimiento del propio control. Y bueno, en el tiempo de recogida lo que sí que hemos visto es que para todas las plantas tratadas con ozono, el periodo de recolección ha sido más largo que con el control, que esta curva, digamos, de envejecimiento de la planta ha sido más pronunciada, aunque sí que tuvo un pico más elevado. En cuanto a remolacha, en producción el control fue superior, pero vimos una relación curiosa en cuanto al índice de destríos, que en la repetición de 4 ppm era bastante más elevado. Ya os digo, parece un índice muy significativo, pero bueno, se debía a que el peso de destríos en estas repeticiones fue bastante más bajo. Con los pimientos hemos visto unas cosechas que, bueno, sin llegar a ser significativo, hemos visto que pequeñas concentraciones de ozono han podido favorecer o incrementar la cosecha y, sin embargo, también a unas concentraciones más elevadas, pues se ha visto un poco reducida. En brócoli hemos visto una incidencia claramente negativa en parámetros como la longitud de la raíz, que ya veis que hemos intentado medir multitud de parámetros y la longitud de la raíz del brócoli se ha visto afectada por la incidencia del ozono. Luego el peso de parte aérea y de raíz no presentaba diferencias muy significativas, pero sí que vemos claramente una reducción en la longitud de las raíces del brócoli en función de según aumentaba la longitud de la raíz. En calabacines tampoco ha habido diferencias muy significativas, aunque podemos ver que con una pequeña concentración de ozono sí que se han tenido mayores rendimientos. En cebolla sí que se intuyen unos rendimientos
un poco superiores, pero sin llegar a ser tampoco significativos. En repollo hemos visto que aquí sí que ha habido diferencias significativas en cuanto al diámetro del propio repollo en cosecha de la parte aérea y en cuanto al peso de la cosecha en concentraciones altas de ozono, cosa que bueno, en un cultivo similar de lombarda que han sido incluso más elevados. Y en los cultivos extensivos hemos visto casi una relación al revés, porque en patata esperábamos que hubiera una influencia bastante positiva, pues no ha sido tanto así. De hecho, se ve que hay una curva descendente en cuanto a rendimientos en todos los calibres prácticamente. En cebada hemos visto un incremento de los rendimientos con concentraciones que al principio parecía ascendente y sin embargo en 4 ppm la producción, la media de las producciones cayó significativamente. Es curioso, es curioso. Y en el trigo nos ha pasado casi al revés, que se ve claramente la curva descendente. Eso quiere decir que de alguna forma se ha visto perjudicado el cultivo. Esto puede tener relación, que lo hemos intentado tratar también en alguno de los parámetros del proyecto, aunque no era esta su finalidad, en lo que es la contaminación por ozono, que es otro ámbito de trabajo donde, como sabéis, pues hay también líneas de trabajo. No sería el ozono como tratamiento fitosanitario, sino tratar el ozono como un contaminante atmosférico, el ozono troposférico, sobre todo en zonas de alta actividad industrial o que sufren los efectos de zonas con alta actividad industrial. Pero bueno, lo cierto es que tenemos muchos datos y todavía creo que hay que seguir trabajándoles un poco más para llegar a alguna conclusión más significativa en cuanto a posibles rendimientos en los cultivos, pero bueno, yo creo que en líneas generales sí que os podemos decir que tiene factores positivos y factores negativos que afectan claramente a los cultivos.